Gracias, presidente. El debate que nos plantea esta proposición de ley sitúanos en un dilema complicado, ante un problema complexo de gran trascendencia, como ya el desborde que sufrimos nos servicios sanitarios, el desborde de la espera en la sanidad asturiana. El Partido Popular tiene muy claro y, como siempre, ante cualquier problemática, planteanos la solución universal, que es la privatización. Y de esta forma nos presenta una ley para privatizar la espera. Hasta ahí todo correcto. Pero bien, entonces miramos a nuestro alrededor en busca de referentes en la defensa de lo público y, oh sorpresa ahí, cuando encontramos al Partido Socialista durmiendo a la sombra del mismo árbol, con exactamente el mismo proyecto debajo del brazo. El gobierno asturiano está optando por el mismo modelo de fechas tope y cortocircuitos de derivación. No voy a entrar siquiera en valorar la oportunidad política del momento del Partido Popular y del Partido Socialista con las dos propuestas. Aquí tenemos a corto y a circuito, que son las dos propuestas. Está el decreto y aquí la ley que presenta el Partido Popular, que nos plantean cómo privatizar, si por ley o por decreto, si rápido o despacio, o si arrodillaos o col puño en alto. Pues bien, sin duda el debate va a ser entretenido, porque yo, la verdad, que ardo en deseos de conocer los motivos del Partido Socialista para votar en contra de esta propuesta de ley gemelga, idéntica a la que están planteando. También sería interesante ver la pataleta del Partido Popular cuando el Partido Socialista, intentando furar por una pared, nos quiera colar este decreto exactamente idéntico al suyo. Al Partido Socialista, por cierto, preguntaría por qué no voten a favor de esta y después la enmienden, porque al fin y al cabo la única diferencia son detallinos. Y no hay diferencia en la derivación a la privada, porque en cuanto planteen la cuestión de la garantía de intervenir, si no hay hueco en los centros concertados, tendrán que derivar a la privada. Las declaraciones del consejero fueron, bueno, a la privada lo óptimo sería que fuera lo mínimo. Yo, por favor, eso es una garantía de que no se desvían recursos. Bien, yo lo que sí que os diría es que no entraría a valorar la oportunidad política, pero sí yo os diría que yo creo que los usuarios y las usuarias asturianes y los 16.000 trabajadores de la sanidad no creo que valoren muy positivamente en estas elecciones que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista quieran privatizar la asistencia. Pero bueno, allá ustedes. Lo que nos planteen viene a ser lo mismo que no hacer absolutamente nada. Porque para resolver el problema de la demora sanitaria, todo lo que no sea incidir o bien na carga de trabajo para disminuir la generación o sobre la capacidad de trabajo para aumentar el ritmo al que se funciona, y enterrar la basura en el huerto del vecino. Las motivaciones del Partido Popular tan claras que abrir mercado a lo privado, y les del Partido Socialista querría creer que no son les mesmes, pero cada vez me cuesta más, la verdad. Supongo que lo que busquen con esto ante una incapacidad de gestionar eficientemente los nuestros recursos, llavarse les manes y mirar para otro lado, o tapar la cara con les manes. La cuestión es que el resultado final acaba siendo el mismo. Y es bien triste, pero es que el gobierno del PSOE, en lugar de rebatir los planteamientos del Partido Popular, está corriendo a subirse a la caravana de la derivación y está adelantándolos por la derecha, allanando el terreno a las privatizaciones. Sepan que están compitiendo por los mismos objetivos. Y un bochornoso, quítate tú para ponerme yo. Un mía la medallina. A eso ya es lo que están jugando. Y mientras, la sanidad asturiana está pates arriba. Sigan dejándola morrer y haciendo desesperar a los usuarios. Por cierto, en cuanto a lo de la libre elección, señores y señoras del Partido Popular, ustedes debe ser que usen tan poco la sanidad pública que no saben que en la práctica esto ya ocurre. Así que no nos vendan motos que ya son nuestras. Afortunadamente, lo que ustedes nos planteen lleva un falso dilema.
non lle real, porque ni la una ni la otra propuesta, que en el fondo son la misma, son la única solución. Por supuesto que se puede bascular carga de trabajo de unos hospitales a otros, que esto ayuda a homogeneizar la espera, a que no haya grandes bolsas de espera. Pero esto no soluciona el problema, porque en el fondo no aumenta la capacidad de resolución. Tenemos los mismos problemas, pero los colocamos en sacos distintos. De hecho, esta capacidad de amortiguación, na práctica, tendría poco efecto, porque el Hospital de Cangas de Narcea y el de Xarrio, evidentemente, pueden asumir algún paciente de Luca y de Cabueñes, pero estos hospitales, el Luca y Cabueñes, son los que mayor atasco tienen y son los que mayor volumen de pacientes procesen. Con lo cual, si seguimos teniendo atasco aquí, poco vamos a poder resolver nos hospitales pequeños. Por outro lado, que por intentarlo que non quede, pero con eso non basta. Por otro lado, lo que no se puede utilizar es ofrecer la derivación como método de coerción, como vienen aplicando con celosa contundencia el Partido Socialista el decreto del Partido Popular del 2003, que podrían non facer perfectamente. Y es que cuando a una persona se le ofrece una derivación a un hospital concertado o privado, si la rechaza, esa persona pasa a formar parte de una lista que se llama no estructural, na que, en primer lugar, esa persona ya no aparece en Astursalud, no se muestra en Astursalud la no estructural, esto puede comprobarlo cualquiera, y dos, pierde la prioridad. No se ponga a cero el contador, no sale de la lista, la acabarán operando algún día, pero pierde la prioridad. Esto bien de ese Real Decreto, pero y el Partido Socialista el que decide aplicarlo con esa contundencia. Y ye perverso. Un abuelo de Contrueces non tiene por qué poder ir a operarse a Cangas de Narcea, porque non tiene por qué tener familiares ahí para que lo asistan. ¿Que tenemos que tener tiempos de referencia? Por supuesto que tenemos que tener tiempos de referencia, pero no tienen que ser una trampa mortal. Los tiempos de referencia tienen que ser para incentivar a los equipos, si cumplen con esos tiempos de referencia. Esa allí es la forma de gestionar que deberíamos tener, o para seguir a aquellos equipos que están siendo ineficientes y que no están cumpliendo los tiempos de referencia, para eso son. Y por supuesto también para monitorizar cada caso particular, para ver a cada paciente, una vez excede el tiempo de referencia para la su patología, si efectivamente es conveniente que siga esperando o si hay que intervenir rápidamente sobre este paciente y cambiar el orden de prioridad, lo que se llama un triaje, que es exactamente lo mismo que hacemos en urgencias. Me choca que el consellero, que precisamente tiene esta especialidad, esta formación, no conciba así los tiempos como una referencia para la revaloración y el retriaje. Pero bueno, en fin, que si en vez de hacer trampes al solitario nos decidimos a solucionar el problema de las listas de espera, lo que hay que hacer es apostar realmente por lo público y hay que reorientar la distribución de los recursos. En primer lugar, hay que abandonar el dogma de gestión de asfixiar el gasto en plantilla, en personal. Destinar mayor presupuesto a plantilla en determinados dispositivos asistenciales estratégicos permitiríanos gestionar de una forma mucho más eficiente, optimizar el rendimiento del sistema. Una mayor inversión en la atención primaria incide directamente sobre el origen de la espera. Una atención primaria con más recursos fae que se deriven menos pacientes, genera menos carga de trabajo. Y esto nunca se plantea. Sin embargo, lo que se fixo foi congelar durante 5 años seguidos el gasto en atención primaria. Esto es lo primero que tenemos que cambiar. Y después, la plantilla de los hospitales tiene que estar mejor dotada en servicios clave, como son radiología, que afecta a todo el resto de servicios. Señoría, vaya concluyendo. Esto desbloquearía procesos que ahora son cuellos de botella. No basta con ofrecer empleos temporales precarios, hay que redimensionar la plantilla y ofrecer esos plazos en convocatorias de OPE periódicas. Tampoco olvidar la comunicación entre niveles asistenciales, la formación y la posibilidad de que los especialistas de atención primaria consulten no solo a través de la derivación, sino que puedan consultar a los especialistas de los hospitales. En definitiva, invertir en plantilla y, para poder invertir en plantilla, controlar el gasto en suministros, que es a lo que inexplicablemente se renuncia, porque es el gasto que se dispara sin control ninguno. Si queremos peixes, no se van a multiplicar por milagro, ni por decreto, ni por ley. Si queremos peixes, hay que salir a mollarse. Comprendemos que este proyecto, este decreto del Gobierno pueda ser consecuencia de la priesa preelectoral o del nerviosismo, pero realmente es no solo decepcionante, es francamente erróneo.
pedimos al señor consellero y al Gobierno del Partido Socialista que sean valientes, que renuncien a ese decreto y, si lo son, contarán con nuestro grupo parlamentario, por supuesto, para buscar soluciones reales a les listes d'espera asturianes. Gràcies.